Michelangelo Buonarroti, el más grande de los artistas del Renacimiento italiano, nace en el pequeño pueblo de Caprese el 6 de marzo de 1475. Hijo de un administrador del gobierno, creció en Florencia, un centro del movimiento del Renacimiento temprano, y se convirtió en un artista aprendiz a los 13 años. Demostrando un talento evidente, fue tomado bajo el ala de Lorenzo de Medici, el gobernante de la República Florentina y un gran mecenas de las artes. Durante 2 años a partir de 1490, vivió en el Palacio de los Medici, donde fue alumno del escultor Bertoldo di Giovanni, y estudió la colección de arte de los Medici, que incluye estatuas romanas antiguas. My mind makes noises too much. Con la expulsión de la familia Medici de Florencia en 1494, Miguel Ángel viajó a Bolonia y Roma, donde recibió el encargo de realizar varias obras. Su obra temprana más importante fue La Piedad, de 1498, una escultura basada en un tipo tradicional de imagen devocional que mostraba el cuerpo de Cristo en el regazo de la Virgen María. Demostrando una habilidad técnica magistral, extrajo las dos figuras perfectamente equilibradas de la Piedad de un solo bloque de mármol. En 1502, en el taller de la iglesia de Santa María de Fiore, en Florencia, Italia, se encontraba un enorme bloque de mármol. Había sido un magnífico pedazo de piedra en bruto, pero un torpe escultor lo había perforado por error, dejando un agujero en el sitio donde debía tallarse las piernas de una figura. Piero Soderini, el alcalde de Florencia, pensó en salvar el bloque estropeado encargando la escultura a Leonardo da Vinci, o a otro maestro semejante. Sin embargo, pronto desistió de la idea, ya que todos coincidieron en que la piedra se hallaba arruinada sin remedio. De modo que a pesar del dinero que había sido gastado en la adquisición, el bloque de mármol no hacía sino juntar polvo en la oscura nave de la iglesia. Así quedó el asunto, hasta que un día unos amigos florentinos del gran Miguel Ángel decidieron escribirle al artista, que en aquel tiempo vivía en Roma, pues creían que solo él sería capaz de hacer algo con aquel trozo de mármol que, a pesar de todo, seguía siendo una magnífica materia prima. Miguel Ángel viajó a Florencia, examinó la piedra y llegó a la conclusión de que, en efecto, podría tallar en ella una figura. Se adaptaba a la pose y a la forma en la que la roca había sido mutilada. Soderini argumentó que aquello sería una pérdida de tiempo, pues nadie podría reparar semejante desastre, pero al final accedió a dejar que el artista lo intentara. Miguel Ángel decidió representar al joven David con la onda en la mano. Algunas semanas después, cuando Miguel Ángel daba los últimos toques a la estatua, Soderini entró en su estudio. Como si se considerara un experto, estudió con atención la inmensa obra y luego le dijo a Miguel Ángel que, si bien la encontraba magnífica, la nariz de David era demasiado grande. Miguel Ángel se dio cuenta de que Soderini estaba parado al pie de la gigantesca figura, por lo cual no tenía la perspectiva adecuada. Sin decir una palabra, le pidió que subiera con él al andamio. Cuando llegó a la altura de la nariz, tomó el cincel y también con disimulo recogió un puñado de polvo de mármol, que había caído en los tablones. Cuando Soderini se encontró en el lugar apropiado, Miguel Ángel comenzó a golpear con suavidad la nariz, mientras iba soltando poco a poco el polvo de mármol, que había recogido. No cambió en absoluto el tamaño de la nariz, pero dio toda la impresión de hacerlo. Al cabo de unos minutos de farsa, dio un paso atrás y dijo: «A ver, ¿qué le parece ahora? Así me gusta mucho más», respondió Soderini. «Ahora sí que tiene vida». Miguel Ángel sabía que, si cambiaba la forma de la nariz, podría arruinar toda la escultura. Sin embargo, Soderini era un cliente que se vanagloriaba de su criterio estético. Si lo ofendía al discutir su juicio, Miguel Ángel no solo no ganaría nada, sino que se arriesgaba a que no le encomendaran más trabajos en el futuro. Miguel Ángel era demasiado inteligente como para discutir. Su solución consistió en cambiar la perspectiva de Soderini, acercándolo a la nariz, sin hacer notar cuál era la verdadera causa de su errónea percepción. Con el éxito de La Piedad, el artista recibió el encargo de esculpir una estatua monumental del personaje bíblico David para la Catedral de Florencia. La estatua de 17 pies o un aproximado de 5 metros con 20 centímetros, realizada en estilo clásico, demuestra el conocimiento exhaustivo del artista de la anatomía y las formas humanas. En la obra, se muestra a David mirando el acercamiento de su enemigo Goliat, con todos los músculos tensos y una pose que sugiere un movimiento inminente. Tras la finalización de David en 1504, la reputación de Miguel Ángel quedó firmemente establecida. Ese año, aceptó pintar un mural para que el ayuntamiento de Florencia descansara junto a otro pintado por Leonardo da Vinci, otro destacado artista del Renacimiento a influencia de Miguel Ángel. Estos murales, que representaban escenas militares, lamentablemente no han sobrevivido. En 1505, comenzó a trabajar en un grupo planificado de 12 apóstoles de mármol para la Catedral de Florencia.
pero abandonó el proyecto cuando recibió el encargo de diseñar y esculpir una tumba masiva para el Papa Julio II, en la Basílica de San Pedro en Roma. Cuando el Papa Julio vio por primera vez el diseño de su tumba hecho por Miguel Ángel, le agradó tanto que de inmediato le envió una cantera de Carrara para acarrear el mármol necesario e instruyó a Alamanno Salviati, de Florencia, pagarle 1000 ducados con este fin. Miguel Ángel permaneció más de 8 meses en las montañas, con 2 obreros y su caballo, y sin otra provisión excepto los alimentos. Una vez elegido y extraído de allí todo el mármol necesario, lo llevó hasta la costa del mar y dejó allí a uno de sus hombres para que lo embarcara. El regreso a Roma. La cantidad de mármol era inmensa, de modo que, diseminados en la plaza, aquellos trozos fueron la admiración de todos y una alegría para el Papa, que cubrió a Miguel Ángel de un sinnúmero de favores, y cuando Miguel Ángel comenzó a trabajar, una y otra vez iba a verlo a su casa y hablaba con él de la tumba y otras cosas, como con su propio hermano, y a fin de poder llegar con más facilidad hasta allí, el Papa mandó a construir un puente levadizo desde el corridore hasta las habitaciones de Miguel Ángel, el cual le permitía visitarlo en privado. Estos muchos y frecuentes favores fueron causa, como a menudo sucede en la corte, de mucha envidia, y después de la envidia, de infinitas persecuciones, dado que Bramante, el arquitecto preferido por el Papa, hizo cambiar a este de idea, con respecto al monumento, diciéndole, como suele afirmar el vulgo, que trae mala suerte hacerse construir una tumba en vida y otras historias similares. El temor, tanto como la envidia, impulsaban a Bramante, porque el criterio de Miguel Ángel había expuesto muchos de sus errores. Ahora, como no tenía duda de que Miguel Ángel conocía esos errores suyos, siempre intentó alejarlo de Roma, o al menos privarlo del favor del Papa y de la gloria y utilidad que podría haber adquirido a través de su trabajo. Tuvo éxito en lo referente a la tumba. No hay duda de que si a Miguel Ángel se le hubiese permitido finalizarla, de acuerdo con su primer diseño, con una obra tan grande para mostrar en ella su valor, ningún otro artista, por célebre que fuera, dicho sea sin envidia, podría haberlo despojado de la alta posición que habría alcanzado. En 1512, Miguel Ángel completó el techo de la Capilla Sixtina y volvió a su trabajo en la tumba del Papa Julio II. Finalmente completó un total de solo 3 estatuas para la tumba, que finalmente se colocó en la iglesia de San Pietro in Vincoli. El más notable de los 3 es Moisés, trabajada entre 1513 y 1515. Una majestuosa estatua hecha de un bloque de mármol que otros escultores consideraban incomprensible. En Moisés, como en David, Miguel Ángel infundió a la piedra una poderosa sensación de tensión y movimiento. Fue así como Miguel Ángel triunfó sobre el ponzoñoso arquitecto Bramante, que hizo que el Papa Julio rechazara el diseño que Miguel Ángel había realizado para su tumba. Bramante envidiaba el talento casi divino de Buonarroti, y a ese triunfo, el de abortar el proyecto de la tumba, quiso agregar otro, para lo cual impulsó al Papa a que encargara a Miguel Ángel la pintura de los murales de la Capilla Sixtina. Como este proyecto insumiría años, Miguel Ángel no tendría tiempo material para crear ninguna de sus brillantes esculturas. Además, Bramante consideraba que Miguel Ángel no era en absoluto tan hábil en la pintura como en la escultura, de modo que las obras de la capilla arruinarían su imagen de artista perfecto. Miguel Ángel vio la trampa y quiso rechazar el trabajo, pero no podía negarse a un pedido del Papa, así que aceptó sin quejarse. Sin embargo, utilizó la envidia de Bramante para elevarse a niveles aún más altos, al hacer de las pinturas de la Capilla Sixtina la más perfecta de todas sus obras. Cada vez que Bramante las veía u oía hablar de ellas, más oprimido se sentía por su propia envidia, la más dulce y duradera venganza que se puede lograr con un envidioso. Tras evolucionar la escultura y la pintura europeas, Miguel Ángel se dedicó a la arquitectura en la última mitad de su vida. Su primer gran logro arquitectónico fue la Capilla de los Medici, en la iglesia de San Lorenzo en Florencia, construida para albergar las tumbas de los 2 jóvenes herederos de la familia Medici, que habían fallecido recientemente. La capilla, en la que trabajó hasta 1534, presenta muchas formas arquitectónicas innovadoras basadas en modelos clásicos. La Biblioteca Laurenciana, que construyó como anexo a la misma iglesia, destaca por su vestíbulo escalera, conocido como Risetto, que se considera el primer ejemplo de manierismo como estilo arquitectónico. El manierismo, sucesor del movimiento artístico renacentista, subvirtió las formas clásicas armoniosas en favor de la expresividad. En 1534, Miguel Ángel dejó Florencia por última vez y viajó a Roma, donde trabajaría y viviría el resto de su vida. Ese año vio su pintura del juicio final en una pared sobre el altar en la Capilla Sixtina para el Papa Pablo III. La enorme pintura representaba la condenación de los pecadores por Cristo y la bendición de los virtuosos, y se consideraba una obra maestra del manierismo temprano. Durante las últimas 3 décadas de su vida, Miguel Ángel prestó su talento al diseño de numerosos monumentos y edificios para Roma, que el Papa y los líderes de la ciudad estaban decididos a restaurar a la grandeza de su pasado antiguo. La Plaza Capitolina y la cúpula de San Pedro, diseñadas por Miguel Ángel, pero no terminadas en su vida,
siguen siendo dos de los monumentos visuales más famosos de Roma. Miguel Ángel trabajó hasta su muerte en 1564 a la edad de 88 años. Además de sus principales obras artísticas, produjo muchas otras esculturas, frescos, diseños arquitectónicos y dibujos, muchos de los cuales están inacabados y algunos se han perdido. También fue un poeta consumado y se conservan unos 300 de sus poemas. Durante su vida, fue reconocido como el artista vivo más grande de Europa, y hoy es considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, tan exaltado en las artes visuales como William Shakespeare, en la literatura, o Ludwig van Beethoven en la música. Te ha hablado Astrid. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos. Adiós.